Capítulo 8. Cumplida la última hora de su castigo, haciendo el turno de la tarde en las cocinas, Sienna disfrutó 10 minutos del aire de la noche antes de encaminarse al interior de la vivienda que compartía con Walker y los niños. Su tío acababa de mandar a Toby a la cama cuando llegó, así que ella se inclinó para darle las buenas noches y echar una mirada a una ya dormida Marley. La chica, más pequeña, se iba a la cama antes. Sin embargo, eso le llevó apenas unos minutos, y ella se encontró sola en su habitación, demasiado pronto. En cuanto lo estuvo, los pensamientos que había estado evitando durante todo el día se desplomaron sobre ella con la violencia de una tormenta. Ella trató de no escuchar, de no oír, pero ella sabía que Hawk había sido visto en compañía de la sexy, deliciosa y experimentada Rosalie ayer y hoy. Por la afición de los lobos a los chismes, ella también sabía los horarios de sus encuentros, lo que significaba que él seguramente aún no se había acostado con ella. Pero era muy probable que fuera a hacerlo, tal vez esa misma noche. Un poder puro, duro, oscuro, recorrió su cuerpo, concentrándose en su mano. Ella sabía que si llegaba a perder por un instante el control, podría destruir este mundo. Apretando los dientes, luchó contra la furia que le hacía ser una X, una furia que le susurraba que Rosalie y sus semejantes no eran nada, que se desmoronarían ante la fuerza mortal que había hecho una vez a Sienna muy valiosa para Ming. Era un pensamiento horrible, y eso la trajo de vuelta. Así empezó el dolor. Brutal, ciego. Todavía podía sentir el impacto que había llegado a través del contacto telepático con Jude, la primera vez que había descubierto el complejo segundo nivel de disonancia programada. Pero la hoja oculta del cuchillo del dolor había hecho sentir a Sienna segura. No estaba ligado a la emoción, y no tenía nada que ver con el silencio, excepto que el mecanismo había sido desarrollado como resultado del protocolo. En cambio, este nivel de disonancia solo le daba una pequeña patada cuando sus habilidades X se activaban de un modo inconsciente. Una advertencia, a todo volumen, de que estaban a punto de activarse. Ahora, el pico de agonía que bajaba por su espalda la dejó cerca de desmayarse, puntos blancos flotando en su visión. Ella hundió más profundo en el filo de la navaja, lo que le permitía a la disonancia excavar hasta encontrar esas garras viciosas. Tambaleándose llegó a su habitación en la residencia de la familia, una habitación donde había colgado las artes gráficas de Toby y las acuarelas de Marley. Las náuseas revolvían su estómago. La bilis quemaba en la parte de atrás de su garganta. Empezó a meter la ropa y objetos personales en una bolsa de lona, mientras su cuerpo continuaba temblando con las secuelas de la disonancia en la que confiaba totalmente para controlar su don. Pero seguía habiendo fallos. Aún podía suceder. Walker estaba sentado en la mesa del comedor, tomando notas en una tablet cuando ella salió. ¿Vas a alguna parte? Los ojos verdes miraron en su dirección. Me estoy mudando a mi cuarto en la sección de soldados, de forma permanente. Sus dedos se apretaron en la bolsa. Hablaré mañana con Toby y Marley. Se los explicaré. Las palabras salieron dolidas. Una emoción ronca vibraba en su garganta. Walker se puso en pie. Ellos van a estar bien. Entienden tu posición en la manada. No le hizo la pregunta, pero se sintió obligada a responder de todos modos. Así era su relación con Walker. Él no era su padre, y nunca había tratado de asumir ese papel. Pero era, a todos los efectos, el patriarca de la familia Loren. Soy emocionalmente inestable, y eso está afectando a mi control psíquico, admitió. Un nuevo sudor frío bajó a lo largo de su espina dorsal. Si yo sufro una caída de mis escudos, no quiero estar en ningún lugar cerca donde pueda hacerles daño. ¿Es necesario que vuelvas con Tar River? No. No se alejaría otra vez. No cuando no podría evitar pensar en Hawk durante todo el tiempo.
Al menos aquí ella sabría el momento en que llevara a Rosalie a su cama. No pasaría los días con la duda carcomiéndola en su interior, mientras esperaba que le fuera confirmada. Yo me ocuparé de ello. Sienna, dijo Walker cuando ella ya estaba casi en la puerta. No estás sola. Nunca lo olvides. Ella asintió con la cabeza, pero mientras se dirigía por los pasillos hacia la zona de los túneles destinada a los soldados sin pareja, Sienna sabía que las palabras eran mentira. Ella estaba sola de una forma que nadie de su familia podía entender. Sienna Loren. Denominación X. Gradiente. Cardinal. Ella era, de hecho, el único cardinal X que había sobrevivido hasta la edad adulta, de acuerdo a los registros de la CINED. Tal vez la única cardinal X con este gradiente que había nacido. La mutación era rara, tan rara que no la habían podido clasificar hasta que cumplió los 5. Ella casi había matado a su madre ese día. Dejando caer la mochila en la cama cuando llegó a su habitación, empujó los insoportables recuerdos a los rincones más oscuros de su mente y se sentó, con las piernas cruzadas en el suelo, para hacer los ejercicios mentales diseñados para poner de nuevo sus habilidades bajo estricto control. Una hora más tarde, su camiseta estaba pegada al cuerpo, el cabello pegado a la cara, pero había logrado acorralar con seguridad la feroz furia de su poder. Fue cuando estaba saliendo de la ducha que recibió la llamada e invitación. Ya voy, contestó, porque estar sola sintiendo el constante desgaste de la crueldad de sus propios pensamientos no era una opción. Al colgar, se vistió antes de hurgar en su otra ropa, tanto lo que había traído en la bolsa de lona como en las cosas que ya tenía guardadas en el armario. La mayoría eran prendas que rara vez se ponía. Primero se puso unos pantalones vaqueros que se pegaban a su piel. Estaban prácticamente pintados en su cuerpo. Contoneándose para poder subirlos, casi soltó una maldición. Ella nunca los habría comprado por su cuenta, pero una de los leopardos de su misma edad, Nikki, la había arrastrado a una larga expedición de compras no hacía mucho tiempo. Sienna había echado un vistazo a los pantalones vaqueros y una sudadera gris claro que llevaba puesto en ese momento y le preguntó: ¿Qué pasa con mi forma de vestir? La respuesta de la pequeña rubia había sido un movimiento desesperado de cabeza. Dicen que tienes 200 años y envejeciendo. A veces Sienna se sentía exactamente de esa manera, pero ese día ella había dejado que Nikki asumiera el mando de las compras. Kid la había señalado la primera vez que la vio con los pantalones vaqueros nuevos, mientras que Cory había caído de rodillas con la mano sobre su corazón. Sienna aún no los había usado alrededor de los lobos, alrededor de Hawk, pero su orgullo no le permitía quedarse sentada en su habitación mientras él ponía sus fuertes manos en otra mujer. Sus manos formaron un puño. No. Él no era suyo. Él había dejado claro de cientos de formas diferentes que tampoco quería que ella fuese suya. Muy bien. Con los vaqueros ya puestos se abrochó un sujetador de satén rojo con bordes de encaje blanco, uno que rellenaba su pecho de una forma por la que también había tenido una discusión con Nikki en el probador. No puedo llevar esto. Es como si estuviera anunciándome. Cariño, si tuviera unos pechos como los tuyos, también me anunciaría. Nikki había mirado a sus propios pechos más pequeños con un suspiro triste. A Hayes parece que le gustan las tuyas. Un rubor de color durazno cubrió la cara de la leopardo. Ay, ahora, tops, vamos. Sienna sacó uno, resultado de esa excursión de compras, y se lo puso. La camisa de color negro de manga larga se ajustaba a su cuerpo marcando todas sus curvas. Abrochó los botones de metal. El único otro adorno eran dos pequeños bolsillos negros con el mismo tipo de botón encima de su pecho. Aunque ella no solía usar cosas que dibujaran sus formas como una caricia, tenía que admitir que le gustaba cómo le sentaba la camisa. Sexy. Luego se calzó las botas, pulidas y negras,
envolvían las piernas hasta las rodillas, con tacón de aguja. Su teléfono móvil sonó mientras se ponía la segunda. Hola. Sí, soy Evie. ¿Estás lista? Casi. Hizo una pausa. Te has arreglado, ¿verdad? Por supuesto. Estoy usando mi vestido plateado. El entusiasmo de Evie hizo que Sienna apretara la mandíbula. Chispas de determinación a través de sus venas. Ese vestido hará que te arresten. Su mejor amiga se echó a reír. Tú sabes que puedes rescatarme. Nos vemos en 10. Colgando, Sienna rápidamente se puso sus lentillas especiales, ocultando la mirada como un estrellado cielo nocturno que traicionaba su identidad, y se hizo un apretado moño. Ella había hablado con Índigo y su familia sobre su cabello, y todos habían acordado que el inusual color ya no era un problema. Había cambiado mucho desde que se había unido a la manada. Eso, añadido al hecho de que sus amigos habían decidido llamarla Sin, además de las lentes de contacto, la convertían en alguien a quien ni siquiera Ming Le Bon consideraría digna de su atención. Una vez hecho esto, sacó el maletín de cosméticos que la compañera de Jude, Brenna, le había regalado. Maquilló sus ojos, humeantes, de la manera en que Índigo le había enseñado. A Nikki le había gustado tanto el efecto que le había pedido a Sienna que le enseñara. Se había sentido bien haciéndolo, siendo capaz de compartir algo tan inocente con un amigo. La había hecho sentir joven, no la vieja que había sido desde el primer día en que entendió por qué Ming Le Bon la quería a su lado, para ser su monstruo personal con una correa psíquica. Para, le ordenó a la mujer de ojos marrones que la miraba en el espejo. No esta noche. Esta noche es para ser joven y despreocupada. Bailar, beber y reír. Con eso en mente, pintó los labios de color rojo amapola, tomó un pequeño bolso y salió. ¡Oh, Jesucristo! ¡Gracias a Dios! Sorprendida por la admiración masculina, miró hacia arriba para encontrarse frente a Riordan, un soldado novato un año mayor que ella. ¿Vienes con nosotros? Le preguntó cerrando la puerta. Si yo no hubiera tenido intención de ir, puedes estar segura que lo haría ahora. Él le ofreció su brazo musculoso, que se veía desnudo bajo la manga corta de la camisa de color gris. Acércate a mí, Sin, muy cerca. Siento que va a hacer frío. Sacudiendo la cabeza, comenzó a caminar por el pasillo, taconeando sobre el piso. Unos segundos más tarde se dio cuenta de que él estaba detrás de ella. ¿Por qué te demoras? Mirando hacia atrás, lo sorprendió infragante. ¿Estás mirándome? Riordan no se molestó en fingir inocencia. Los ojos marrón oscuro estaban llenos de malvada apreciación. ¡Ey! Está muy bonito. ¿Y los vaqueros? Ese era exactamente el impulso de confianza que necesitaba. Si Hope se negaba a reconocer la atracción entre ellos, aunque ella había esperado años para ser lo suficientemente madura para él, años en los que había bloqueado sus oídos a los rumores sobre quién era él, entonces no iba a esperar sentado. ¡Ay! Recoge tu lengua del suelo y vamos. Evie, Tai y Cadence probablemente ya están en el garage. Ella tenía razón, pero no eran los únicos. María también estaba allí, junto con su novio Lake. «Hey», dijo la otra mujer, con una tentativa sonrisa en la cara. «Yo quería decir que lo siento. Es una mierda que tu castigo fuera peor que el mío». Sienna se encogió de hombros. «Fue culpa mía». Sería la última vez que ella se dejara llevar por la dolorosa respuesta a Hope en el modo en que vivía su vida. Sin rencores. Nosotras podríamos sencillamente... María la dio la cabeza. Asintiendo con la cabeza, Sienna se alejó un poco de los demás para que ella y María pudieran hablar en privado. Entiendo, dijo una vez que estaban fuera de la amplia audiencia. Hemos luchado porque el lobo quería establecer su dominio. Sí, bueno, no fue tan especial. Con una sonrisa autocrítica continuó. Pero lo que dije sobre tu sangre fría está bien.
En ese momento ella se encontraba en el borde y enfadada consigo misma por ser incapaz de olvidar a Hawk. Ella se había estado sintiendo enfadada y vulnerable, y había golpeado a María sin detenerse a considerar el hecho de que el estado mismo de sus emociones hacia las acusaciones manifiestamente falsas fueron demasiado. No, María le puso la mano en su brazo. No está bien. Y las dos sabemos que no es verdad. Yo estaba hablando de cualquier mierda para provocar una pelea. Mi única excusa es que los lobos de mi edad tienden a ser gilipollas. Los labios de Siena temblaron. Difícilmente te afecta, ya que no posees esa parte del cuerpo, ya sea en la cabeza u otro lugar. María soltó un bufido. Ay, no lo sé. Hice un trabajo bastante bueno fingiéndolo. Guardando las manos en los bolsillos traseros del pantalón, Elia se echó hacia atrás sobre sus tacones. Yo estaba destinada a ser tu pareja, y la jodí contigo. No había sonrisa ahora. Los ojos oscuros, solemnes. Nunca va a suceder de nuevo. Quiero que sepas que me tienes cubriendo tu espalda en cualquier momento. Lo mismo, dijo Siena sin dudar. En la Synod habría buscado la traición oculta detrás del arrepentimiento, pero había estado en Snowdancer tanto tiempo como para reconocer las palabras de María por lo que eran, una declaración de lealtad y amistad. Y no fue solo por lo que dices, ya sabes. Yo estaba buscando pelea. María solo le había proporcionado una excusa. Tú tienes un buen promedio de patadas, le dijo la otra soldado mientras regresaba. Jude me hace entrenar con él. No sé si sentir celos o lástima. Las dos estaban riendo cuando llegaron donde el resto del grupo. Ahora que está arreglado, Evie le puso los brazos alrededor de la cintura, su personalidad mostrándose en el resplandor de su sonrisa. ¿Estamos listos para bailar? Siena no solo estaba lista para bailar. Si un hombre hacía un movimiento esa noche, ella podría dejarlo. Ella solo estaba esperando. Solo en el apartamento, mientras los niños dormían, Walker se encontró mirando el teléfono satélite que recientemente le habían regalado por cortesía de su posición como cabeza dominante por los niños de 13 años. El teléfono venía ya cargado con información de contacto de los otros miembros destacados de Snowdancer. Hojeando el directorio, se detuvo en el nombre de Lara. La sanadora sería una buena caja de resonancia a la hora de hablar de su preocupación por el estado emocional de Siena. Lara era una de las personas más sensibles en la manada. Su pulgar dudó sobre el botón de llamada. El eco de ese beso sensual de la noche de la fiesta, causando que cada uno de sus tensos músculos se relajara en una especie de espera expectante. A diferencia de los niños cambiantes, él no era un hombre impulsado por el deseo de tocar, pero Lara le había hecho reaccionar de una forma inesperada e incómoda. Él no estaba acostumbrado a que su cuerpo respondiera de una manera tan indisciplinada, pero sobre todo, él no estaba acostumbrado a que las riendas se deslizaran de sus manos cuando se trataba de su reacción mental. Habían pasado semanas y aún podía sentir la suavidad de su piel bajo sus dedos, la seducción de su cuerpo caliente en su mano, la dulzura de sus labios mientras se reunían con los suyos. Ella era pequeña, pero con curvas de una manera que le había hecho desear pasar su tiempo libre acariciándola, desear explorar las sombras intrigantes y los arcos de su cuerpo. Había mantenido las manos quietas esa noche, pero no su mente. Miró el teléfono de nuevo. Si él la llamaba, ella vendría. No había sido una flecha como Jude, pero había tenido sus propias razones para aprender a leer a la gente. Él sabía que a pesar del hecho de que su amistad parecía irrecuperable, Lara tenía el más suave de los corazones. En el momento en que le hablase de su preocupación por Siena, tendría su atención inmediata.
y en el instante en que se encontrara en su habitación, su mente se llenó de imágenes de un beso mojado, de una forma cálida, femenina, en sus manos. Su cuerpo se endureció. Era un desagradable recordatorio de cómo le impactó, cómo había destruido las normas sobre las que había reconstruido su vida. Quitó su dedo del botón de llamada y se levantó. Existía la posibilidad de que pudiera encontrarla en la enfermería. Era medianoche, y luchando contra la compulsión constante de localizar a Sienna, había roído el temperamento de Hawk hasta colgar de un hilo muy fino. No era el mejor momento para recibir una llamada del dueño de Wild, el bar cambiante que estaba situado en una pequeña pero popular zona de vida nocturna más allá del límite del territorio. Hawk, necesito que recojan a sus cachorros. Hawk se frotó la frente. La única vez que José le había llamado fue cuando las cosas habían llegado hasta el punto de destrozos. ¿Cuánto? Aún no han violado la ley, dijo José para su sorpresa. Pero si no llegas pronto, es probable que tengas que sacar a algunos de la cárcel. El cambiante siervo, un macho dominante que podría golpear en la cabeza al mejor de ellos, aunque no era depredador. Hawk colgó el teléfono. Mierda. Vestido ya, con pantalones vaqueros y una camiseta, ya que todavía estaba despierto, se puso las botas de trabajo gastadas y llamó a Riley. El teniente no estaba contento. ¿Sabes qué hora es? Sí. ¿Cuántos se fueron a esta noche salvaje? Riley lo sabría. Riley lo sabía todo. 7. Pero Ebony y Amos se encontraban en San Francisco para un turno de seguridad. Una pequeña pausa. Y el sistema no muestra que volvieran a la guarida, por lo que probablemente tomaron un desvío. Gracias. ¿Vas a necesitar un segundo conductor? Permanece acurrucada junto a Mercy, dijo Hawk ya a medio camino del garage. Voy a llevar a una de las personas del turno de noche. No seas muy duro con ellos. Hawk hizo una pausa. ¿Qué? Estás en un estado de ánimo pésimo, Hawk. No lo tomes con ellos. Gruñendo, Hawk cerró el teléfono. Era alfa por una razón, y parte de ella era que él sabía cómo manejar a su manada. Por supuesto, Riley era también su lugarteniente de más alto rango por una razón. ¡Mierda! Fue corriendo el resto del camino hacia el garage. Elías se ofreció voluntariamente como el segundo conductor. ¿Fueron conduciendo? Elías comprobó el registro de Computrone. Sí, 2 vehículos. El GPS dice que ambos están estacionados a unos 5 minutos del club. Bien, conduciremos hasta allí. Tú puedes traer uno. Uno de los soldados de patrulla en la ciudad puede traer el otro por la mañana. El viaje les llevó más de una hora, y Hawk esperaba como el infierno que el grupo de jóvenes no estuviera en una situación peor. Desde la radio José estaba en contacto. Las posibilidades eran buenas ya que había alertado a Hawk con mucha antelación. Aparcando el vehículo en el garage, Elías y él llegaron a Wilds alrededor de la 1:30 de la mañana. El gorila, uno de los mejores de José, levantó la mano cuando los vio. Esa pequeña y hermosa con el cabello tendido de cereza. ¿Dónde la has estado escondiendo? Hawk se quedó inmóvil.